Bien, sigamos entonces. En este tercer video, vamos a ver la naturaleza y consecuencias del pecado. En la Biblia se usan diversos términos o palabras para referirse al pecado. Todas ellas nos ayudan a formarnos una idea, un concepto de qué es el pecado. Entonces vamos a ver qué palabras son las que la Biblia utiliza para referirse a este pecado, ¿no es cierto? Y así podemos determinar un poco o formarnos una idea de cuál es la naturaleza de ese pecado. Bien, eh, la primera palabra que la Biblia usa para referirse al pecado es a la palabra amartía, en griego, ¿no es cierto? Eh, que significa perder, algo así como perder el camino, errar en el blanco. Cuando alguien tiraba una flecha, ¿no es cierto? Y le erraba en el blanco, se denominaba amartía. Eh, y esa es la palabra que ocupa la Biblia para, una de ellas, para referirse al pecado. Pero no en el sentido de un solo acto, ¿ya? No en el sentido solo, sino más bien en la idea de una disposición de la persona, de un estado de ánimo de la persona. Está dispuesta, ¿no es cierto?, a la amartía, a errar en el blanco, a perder el camino. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, amartía en griego, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, ahí en el texto griego de la primera carta de Juan se usa el concepto amartía, el término amartía. Bien, otra palabra que usa la Biblia para referirse al pecado también es parábasis. La palabra griega también parábasis, que significa algo así como una transgresión, transgredir algo. Entonces ya tenemos más o menos dos conceptos. Errar el camino, bien, como un estado, una disposición a errar el camino. Y también ahora la palabra parábasis nos dice que es una transgresión. El pecado entonces también es una transgresión. Nos da la idea de que del pecado como transgresión de una ley, lo que es posible solo en los seres morales y racionales, porque solamente nosotros, los seres racionales, los seres morales, podemos entender una ley y podemos entonces incumplirla. En el texto de la carta a los romanos, Pablo en el capítulo 4, en el verso 15, usa la palabra parábasis de la siguiente forma. Dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eh, entonces la virtud está en la obediencia y el pecado está en la transgresión, en el desobedecer a Dios. Otro concepto, otra idea, otra palabra que la Biblia utiliza para referirse al pecado, nos da también la idea que hay detrás del pecado. Y una de esas palabras es adikia, adikia, también de origen griego, que significa algo así como una torcedura o un encorvamiento, estar chueco, en definitiva, torcer lo recto, estar torcido. También denota un estado de falta de rectitud. ¿Bien? Más que un acto, es una falta de estar recto, es ser chueco, ser torcido. ¿Bien? Entonces, aquí se traduce como, puede traducirse como una injusticia, como no ser justo, no ser recto, sino que ser doblado, chueco, torcido, ¿no es cierto? Ser injusto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 17, se usa esta palabra. Toda injusticia, adiquía, es pecado, nos dice Juan. Otro término, otra palabra que se usa para pecado en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el término anomía o anomia, perdón, anomia, que también es de origen griego, que significa algo así como una ilegalidad, una anomia. A es falta de norma, nomia, falta de norma, una ilegalidad, en el sentido de no confortarse o no conformarse, o sea, faltar a la ley. Eh, pero no como un acto específico, sino que también como una disposición, un estado de ánimo a faltar a la ley, ser un transgresor de la ley, ¿bien? A cometer ilegalidades siempre. Es un estado confuso de rebelión contra Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4, se usa
esta palabra en el texto griego, ¿no es cierto? Cuando dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, anomia, pues el pecado es infracción de ley. El pecado es infracción de ley. Bien. Eh, Finalmente, tenemos también un quinto término o palabra que se usa para referirse al pecado en el Nuevo Testamento. También es una palabra griega que es la palabra acebeia, acebeia, que significa algo así como maldad, como impiedad. Este término entonces conlleva la idea de un carácter diferente al que Dios tiene. Eh, es un estado o condición caracterizada por la ausencia de Dios, un estado de impiedad, de maldad, eh, de un alma separada de Dios, ¿no es cierto? En Romanos 1:18 se dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Bien? Entonces este término acebeia también denota la idea de estar a punto de caer, ¿no es cierto? Así como al borde del precipicio, estar en peligro, estar ahí. También esta palabra sevilla denota eso. En la carta de Judas, los versos 14 y 15 se dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando se usa la palabra impiedad, entonces se usa la palabra esta acebeia y da esta sensación de que están a punto, ¿no es cierto?, de ser convictos, de caer, de ser destruidos eh, por sus pecados. Entonces, de todas estas palabras podemos formarnos una idea de lo que es el pecado. El pecado entonces es una es errar el blanco, es perder el camino, ¿no es cierto? Estar perdido en el camino, es una martía, es también una transgresión, también es una transgresión, o sea, es una parábasis, también es una torcedura del ánimo de nuestro ser, una encorvadura, un no estar en lo recto, no ser derecho, ¿no es cierto? Es ser chueco, eh, y esto es una adiquía, como lo dice el término griego, o también es una ilegalidad del pecado, una anomia, una ilegalidad, una transgresión de la ley, y también es una acebeia, una maldad, una impiedad que hay. Entonces, de todas estas palabras podemos formarnos un concepto más o menos de lo que significa el pecado. ¿Bien? Lo que significa el pecado. Entonces podemos definir el pecado, ya derechamente, eh, teniendo en mente todas estas ideas que hemos expresado. Eh, y podemos llegar a una definición como la que da Juan Wesley del pecado. Juan Wesley dice que el pecado es una transgresión voluntaria de una ley conocida, una transgresión voluntaria de una ley conocida. Bien, eh, por su parte, el doctor Strong, A. H. Strong, ha definido el pecado, dice que el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en acto, en carácter o en estado. Un acto de la persona, el carácter de la persona pecaminoso o en un estado pecaminoso. ¿Bien? Eso es lo que podemos más o menos definir como pecado, una transgresión a una ley moral, ¿bien? Que es conocida por los seres humanos. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado? Las consecuencias del pecado son dos. Una es la culpa y la otra es la pena por el pecado. Veamos. La culpa es el sentimiento personal de haber transgredido una ley que sigue al acto de pecar. Incluye tanto la idea de responsabilidad por el acto que yo cometo, como la idea de posibilidad de castigo, como posibilidad. O sea, es un sentimiento, esta culpa que yo siento, la siento en mi interior porque he transgredido una ley y además siento que es posible que me castiguen por ese acto. La otra consecuencia del pecado es la pena. Consecuencia 1, la culpa. Consecuencia 2, la pena. Y la pena es
ahora sigue el castigo efectivo. Es el castigo que sigue por el pecado. Es la condena a un castigo como resultado de la consecuencia natural o como resultado eh, eh, de el resultado de haber transgredido, ¿no es cierto?, un mandamiento de Dios, una acción en contra de Dios. Eh, entonces, esta castigo es una obra directa de Dios sobre el transgresor. Entonces, aquí no está el sentimiento de que me pueden castigar o no, como en la culpa. No, aquí ya el castigo es efectivo. Entonces, tenemos dos consecuencias en el pecado: culpa, que es un sentimiento que yo tengo por haber transgredido una norma moral particularmente de Dios, y que me amenaza con un castigo, ¿no es cierto? Y la otra consecuencia es la pena, que ya es el castigo efectivo que sufro. Veamos la naturaleza de la culpa. La culpa es el estado o condición de quien ha transgredido la ley. La oposición a la ley de Dios significa oposición personal a un Dios personal, tomando la culpa la forma de condenación basada en la desaprobación de Dios por este acto que yo he cometido. La naturaleza de la pena o castigo, por su parte, es otra cosa. El castigo incluye las consecuencias de todos los males implicados en el pecado. Toda forma de pecado tiene su propio castigo. Hay pecados, ¿no es cierto?, contra la ley, y pecados en contra de la luz y pecados en contra del amor, y cada uno de ellos tiene su pena peculiar. Hay pecados de ignorancia y hay pecados de presunción, así que puede haber grados de culpa y grados de castigo o pena. Como en el caso de los pecados de ignorancia, los que yo cometo por ignorancia, o los pecados que cometo por flaqueza, por debilidad, ¿ah?, tienen un grado de culpa y un grado de pena distinto a los pecados que yo cometo conociendo, los pecados de conocimiento. Yo conozco que voy a transgredir la ley, no lo ignoro, conozco que la voy a transgredir y la transgredo, lo hago. O sea, hay un conocimiento y una voluntad. Y esto aparece en las Sagradas Escrituras, que hay cierto grado de culpa y cierto grado de pena, depende del pecado. Veamos, por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 15, se nos dice lo siguiente. Sabiendo esto Jesús, perdón, Mateo 10, dije Mateo 10, 15. Mateo 10, 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sabemos que Sodoma y Gomorra sufrieron un castigo terrible, pero aún así, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la impiedad de aquellas ciudades que no recibían a los discípulos, Jesús dice que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el que sufran estas otras ciudades. Bien, entonces grados de culpa y grados de pena. Eh, en Mateo 12:31, a la vez se nos dice lo siguiente. Mateo 12:31 se dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Se fijan? Entonces hay grados de culpa, grados de pena y grados de culpa. Bien. Eh, en el otro texto, en Marco, en el Evangelio de Marco, Marco 3:29, se nos dice más o menos lo mismo, se repite lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 47, se nos dice lo siguiente: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bien, grados de culpa, grados de pena. Eh, en el Evangelio de Juan, a su vez, verso 19, capítulo 19, verso 11, Juan 19, 11, se dice, respondiendo Jesús, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Grado de pecado, grado de culpa, grado de pena. Bien. Romano, la carta a los Romanos 2, 12 por su parte, dice lo siguiente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Bien? Por lo tanto, la pena es el castigo que sigue al pecado, ya sea por la operación de las leyes naturales, morales o espirituales, o por decreto directo de Dios, porque Dios también puede directamente, ¿no es cierto?, castigar a un ser humano. Si porque Dios no está limitado solo por sus leyes comunes para castigar el pecado, ¿no es cierto? Dios nos ha dado, por ejemplo, los 10 mandamientos y todas las prohibiciones y todas las recomendaciones que la ley de Dios recoge están recogidas en la Biblia. Eh, entonces, esas son las leyes comunes que castigan el pecado. Pero también hay pecados que Dios puede castigar directamente, y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no es cierto? Eh, que ante la comisión de algún pecado, Dios lo castiga de inmediato a alguien, lo fulmina, qué sé yo, o lo castiga directamente, eh, eh, con una acción directa, ¿ah? Empleando varios medios de castigo. Por ejemplo, cuando castigó el pecado de David con Betsabé, ¿no es cierto? Que lo que hace es tomar la vida del hijo de ellos. La pena mayor del pecado, sin embargo, es la muerte. Ya Génesis 2:17 lo dice, ¿no es cierto?, que la desobediencia, si desobedecían, eh, iban a morir. Si desobedecían el mandamiento de no comer del fruto del árbol prohibido, entonces iban a morir. Y ahí está la sentencia ya, la pena por la pena por la transgresión, la pena por el pecado de desobediencia. Esta muerte debemos entenderla en dos sentidos. Primero, como muerte física. La muerte física es parte del castigo por el pecado. Es el resultado de la separación del Espíritu Santo del hombre tras la caída. Al momento de separarse, el hombre de Dios, vino el reino de la muerte. Claro, porque el pámpano quedó separado de la vid, y el pámpano, al estar separado de la vid, o sea, de la parra, está muerto, en el sentido que ya no está conectado con la fuente de su vida. Pero la existencia terrenal del hombre, de la humanidad, no terminó inmediatamente, debido al propósito redentor que Dios ya tenía. Entonces, si bien la muerte entró en la vida de los seres humanos, no fue inmediata, no se exterminó la raza humana, sino que Dios permitió, ¿no es cierto?, que los seres humanos vivieran un tiempo, procrearan para poder cumplir el plan de redención que ya Él tenía dispuesto tras la caída del ser humano. La otra consecuencia del pecado, eh, como muerte, ¿no es cierto?, como sentencia de muerte, es la muerte espiritual. Vimos la muerte física y también ahora la muerte espiritual, que también se produce por el repliegue del Espíritu Santo como lazo que unía el alma humana con Dios. El hombre perdió la comunión y el compañerismo con Dios, perdiendo en consecuencia su justicia y santidad original y depravándose su naturaleza, sobre todo moral, y las facultades con que Dios le había creado y que reflejaban en él la imagen de Dios. Bien, perdimos eso tras la caída. Esta naturaleza caída o depravada es denominada como la carne, es lo que en las escrituras se denomina la carne. Esta naturaleza caída, esta naturaleza
corrupta, ¿no es cierto?, después de la caída del ser humano. Eh, es el hombre carnal, la carne, indicando que todo el ser de la persona, su cuerpo y su espíritu, ha quedado separado de Dios y sometido a la criatura. Esto trae a su vez como consecuencias idolatría, egocentrismo, o sea, el yo como centro que rige mi vida, solo yo me importo, y el egoísmo. ¿Ah? También la concupiscencia de la carne e impiedad o maldad. Concupiscencia significa el estar sometido a los deseos sensibles, los deseos de la carne, ¿no es cierto?, en forma desordenada, no controlarlos. Eso es concupiscencia. Eh, Veamos, por ejemplo, en lo que nos dice Romanos, la carta de Pablo, ¿no es cierto?, a los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer los versos 3, 14, versos 23 y 19 y 20. Romanos 7, verso 14, dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren lo que dice Pablo. Eh, en Romanos 7, ahora versos 19 y 20, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bien, Romanos 7, 23, la misma carta a los romanos, el versículo, capítulo 7, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romano, perdón, me equivoqué. Eso era Romanos 8. Vuelvo atrás. Perdón, vuelvo atrás. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Ya lo leí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Romanos 7, 23. 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, los, el cuerpo, la naturaleza corporal, física, la criatura, domina el espíritu. ¿Bien? El espíritu, la voluntad espiritual sucumbe ante los deseos de la carne, por así decirlo. Bien. Eh, Romanos 7, 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, aunque tengo la voluntad de no hacer el mal, termino haciéndolo porque estoy sometido a la carne, a la criatura, ¿no es cierto? Mi voluntad es débil. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios tras la caída. Entonces, la consecuencia de la muerte como pena por el pecado tiene estos dos aspectos, la muerte física y la muerte espiritual, pero también tiene un tercer aspecto, que es la muerte eterna. La muerte eterna es el juicio final de Dios sobre el pecado y es la separación permanente e irrevocable del alma humana de Dios. Es la consumación final de aquella realidad trágica anunciada en las Escrituras, que está, ¿no es cierto?, en Romanos 6:23, el texto conocido, ¿no es cierto?, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Bien, vamos a quedar aquí en este tercer video y vamos a seguir en un cuarto video.